Bendecido día, mis queridos hermanos. Dios nos ha dado el privilegio de reunirnos como el cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor. Y vamos a ver un tema que, si bien podría ser, no es tan teológico, no es tan profundo, no es tan avanzado, es fundamental. Es decir, si no entendemos esto, lo demás de poco o nada va a servir. ¿Y a qué obedece esto, hermanos? A poner atención en las palabras de Dios. Porque estamos en un mundo en donde se habla mucho de lo lógico, se habla mucho de lo obvio, pero sabe, son opiniones humanas poco o nulamente basadas en la revelación de Dios. Así que este mensaje va a ser realmente un reforzamiento a poner siempre nuestra atención en el lugar correcto. Y eso no es otro lugar que en la revelación de Dios. Hay lógicas humanas, obviedades humanas, que convencen, arrastran a muchos, pero que realmente vienen del corazón del demonio, del diablo, no de la mente de Dios. Y tienen mucho sentido que muchas personas viven de acuerdo a esos criterios. Por ejemplo, pero Dios es tan grande. Dios no puede estar contenido en la Biblia. Dios no puede estar encerrado en la Biblia. Dios es más grande que la Biblia. Ah, sí, tiene razón. Entonces, si Dios excede lo que es un libro, entonces tenemos que buscar por fuera también. Buscar en nuestras percepciones, buscar en nuestro interior, como está de moda eso. Hay que buscarse, hallarse uno mismo, encontrarse con uno mismo. Bueno, terminan más perdidos. Esa es la verdad. Porque nosotros necesitamos buscar a Dios para salir del extravío espiritual. Es imposible salir del extravío espiritual sin la acción de Dios. Piense usted que la Escritura presenta el pecado como algo que nos esclaviza, algo que nos tiene encarcelados, atrapados. ¿Nunca se ha quedado atrapado? ¿Encerrado? ¿Nunca se le ha cerrado la puerta? A mí muchas veces allá en el techo de los edificios. Y hasta ahí hubiera seguido estando hasta que otro no llegara, o yo no hubiera tenido el teléfono de la conserjería para que me fueran a abrir la puerta. No, es que yo voy a encontrar la salida por mí mismo. Tengo que encontrarme dentro de mí. Ahí la respuesta está en tu corazón. ¿Sabes lo que dice la palabra del corazón? Que es engañoso. ¿Cuántas veces estuvimos convencidos como seres humanos de algo y estábamos equivocados al fin de cuentas y pagamos el precio? ¿Cuántas veces usted estuvo o yo convencido de que estábamos en lo correcto, de que eso estaba bien, eso que era lo correcto? Pero al fin del tiempo siempre pone las cosas en su lugar. Y sabe, el mismo tiempo, mucho más tiempo del que hemos vivido cualquiera de nosotros, lo que ha puesto siempre las cosas en su lugar, a lo que le ha dado siempre la razón, esto, lo que usted tiene en su manito, hermano, la Biblia. La Biblia, siempre el tiempo le ha dado la razón y siempre ha mostrado los errores de la humanidad y mucho más de cualquiera en particular, de cualquier humano en particular. Entonces, tener criterios como estos de que no, es que sigue a tu corazón, no lo siga, hermano. Porque si usted va a Génesis, el Señor dijo, no voy a traer otro diluvio porque su corazón es malo desde la juventud, desde que somos jóvenes. ¿Cuánto malo que ya no somos tan jóvenes? Y los profetas hablando, llega a poder ser, tiene la capacidad de ser hasta
maligno el corazón del hombre. ¿No se acuerda usted que Satanás entró en el corazón de Judas? O sea, súper confiable el corazón entonces. Nos demuestra una y otra vez los hechos. Fíjese, los hechos nos demuestran una y otra vez que Dios tiene la razón. En todo, en todo. En las cosas como vivir la vida en este mundo y con mayor razón en las cosas que tengan relación con aquel día que nos vamos a presentar delante de Él. Entonces, hermanos, entendemos que sí, claro que Dios no cabe en la Biblia, es lógico. ¿Cómo vamos a tener a Dios encerrado en la Biblia? Ahí está dentro. No, no está encerrado en la Biblia. La Biblia es una revelación de Dios que se declara a sí misma como suficiente, imprescindible para nuestra vida. Entonces, claro, Dios no está atrapado o encerrado en la Biblia. Hay muchas cosas que son verdad y no están en la Biblia, sí. Pero Dios reveló las que son necesarias para nosotros. Y vamos a ver algunos pasajes, tres para ser exactos, del Antiguo Testamento, hermano. Si quiere puede ir buscando o ir tomando atención, apunte. Yo espero que quede el video grabado para poderlo compartir con los hermanos que no pudieron venir. Miren, vamos a ver Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Y luego nos vamos a pasar al ladito. Pues vamos a pasar por José y vamos a llegar a primera de Samuel. Estamos entonces, Deuteronomio 29, 29. Palabra del Señor, palabra de Dios. ¿Qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que las cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Se dio cuenta, hermano? Claro que hay cosas que Dios no ha revelado y también hay otras que ha reservado para revelarnos después. Pero lo importante es lo que tenemos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el Antiguo Testamento con los anteojos del Nuevo. Y fíjese cómo el Señor revelando aquí dice, las cosas secretas pertenecen a Dios. Pero ¿qué andan los seres humanos buscando ahí? Las cosas secretas. La Biblia, accesible económicamente. En el idioma que usted puede entender. No, muy fácil. Voy a ir a consultar las cartas. Voy a ver el horóscopo. Voy a ver qué me dice este psíquico. Psíquico sabe menos que usted, hermano. Y es muy probable que también hayan personas que están influenciadas por demonios. Y personas buscando consejo, ¿a quién van? A demonios. A personas que están influenciadas por demonios. ¿Para qué son las reveladas? Para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. Las cosas que revela el Señor son para nosotros. Y las cosas que no fueron reveladas, entonces no. Posiblemente porque no las íbamos a entender. Si cuánta gente no lee la Biblia porque dice que no la entiende. Bueno, si no entiende lo revelado, ¿para qué se preocupa por lo no revelado? Dice que lo revelado es para nuestra vida, para que cumplamos todas las palabras que el Señor ha revelado. Y usted y yo sabemos que las cosas que el Señor ha revelado en la Biblia son para nuestro bien. O sea, si nosotros no necesitáramos la revelación de Dios, no hubiéramos necesitado que Dios inspirara a hombres movidos por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a escribir estas palabras que han trascendido no años, sino miles de años. Si no lo necesitáramos, no estaría la Biblia, no existiría. Pero el hecho de que la misma es el libro más vendido o más producido
es una evidencia de la necesidad de Él. El hecho de que en promedio hay una Biblia por cada casa, hermano, porque hablan de que hay muchos celulares. ¿Usted se ha dado cuenta? Muchos celulares por persona. O también hablan de muchos vehículos. Antes era un vehículo por cantidad enorme de personas, ahora no, ahora son vehículos por persona. Bueno, todavía hay más Biblias por persona. Y en todo formato, hermano. Audiolibros, digitales. Yo tengo como 40 o 50 versiones en el celular, hermano. Pero no creo que llegue a tener 40 o 50 autos celulares. No. ¿Por qué? Porque es accesible. Porque Dios la pone a disposición. Y si Dios la pone a disposición es porque es necesaria, porque la necesitamos. Pero ahí anda siempre el hombre, por ejemplo, preguntándose la cosita, ya, pero ¿y de dónde salió este o esto otro? ¿Y qué había aquí o allá? Preguntas que el Señor no revela. Pasa mucho en la curiosidad humana que tratan de contestarse o entender cosas que no necesitamos, pero no se preocupan de las que realmente sí. ¿Se ha dado cuenta cómo Satanás actúa en las personas que no tienen a Dios? Y a veces trata de influenciar incluso en las que tienen a Dios. Ya, pero ¿y de dónde salió la esposa de Caín? No es el tema, no es lo que Dios está hablando ahí. No es la idea que Dios quiere transmitir. Por eso no sabe de dónde salió la esposa de Caín. Pero se quedan pegados ahí. Pero es que, a ver, ¿que de dónde salió? O otro tipo de preguntas. Que realmente no tenemos por curiosidad solamente la necesidad. Una necesidad que realmente es por curiosidad. Pero que espiritualmente para nuestra vida, sobre todo espiritual, no tiene ningún asidero, ¿no? Es irrelevante. Pero fíjese cómo la gente anda comprando el Evangelio de Judas. Una lecera, hermano, que inventaron y que tuvo récord de venta. Pero nunca han leído ninguno de los cuatro que está disponible hace más de 500 años. Pero yo lo digo por experiencia, hermano. Vecinos que les traté de hablar la palabra y nunca tuvieron tiempo, pero hayan comprado el libro. Se lo leyeron entero. Pero de la Biblia, nada. Entonces, ¿qué podemos concluir de este versículo, hermano? Fíjese, las personas en general no son capaces de meditar, estoy hablando de la escritura, las personas en general no son capaces de meditar, no son capaces de estudiar, de practicar y mucho menos de enseñar lo revelado. Pero están preocupados de lo no revelado. Es como decirle a Dios, Señor, mándame una visión, háblame en sueños, envíame a alguien para que me diga algo de parte tuya. Casi, casi mándame un ángel. La respuesta de Dios es sencilla. Oye, todavía no has ocupado ni la mitad de lo que ya te puse en las manos y quieres más. Simple, simple. O sea, quieren revelación, quieren sueño. En el mundo religioso tiene mucha fuerza esto, de que el Señor me habló, de que tuve un sueño, de que el hermano X o la hermana X me declaró, me dijo. Y andan buscando esas cosas, esas confirmaciones. Pero no andan buscando con esa fuerza o pasión o deseo esto, la voluntad revelada. Si hablamos de lógica, pensemos lógico. O sea, si el Señor reveló esto, es porque esto es lo que necesitamos. Lógico, obvio. ¿Qué más lógico, qué más obvio?
Vamos a avanzar un poquito, hermano. Mire, 1 Samuel 15 está al ladito, avance un poquito. Pase jueces y llega a 1 Samuel 15. Mire lo importante, y aquí estamos viendo el Antiguo Testamento con los anteojos del Nuevo. Hubo un rey. Usted puede leer el capítulo 15 completo. Hubo un rey que se le mandó por Dios a destruir todo lo que se encontraba en un lugar. Anda y destruye todo. 1 Samuel 15. Y este hombre fue y nos destruyó todo. Porque pensó que su criterio lógico, porque fue lógico, o quizá obvio humanamente, estaba por encima de los parámetros de Dios. Como muchas personas creen hoy. No, es que Dios está equivocado. Probabilidad cero. Y este rey, hermano, por no sujetarse a lo revelado por Dios, dejó de ser rey. Que el capítulo inmediato es el segundo rey. No es casualidad. Este capítulo habla del rey que desobedeció a Dios y el siguiente capítulo del rey siguiente a este. Se acabó. El Dios de los cielos unge en el siguiente capítulo a David. Y este pobre rey viene a ser como un cuerpo sin alma, como dice la canción. Un rey político desaprobado y desechado por Dios. Miren lo que dice el versículo 22. Hablando el profeta, le pregunta a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Eso lo podríamos llevar nosotros a nuestra vida actual? Neotestamentariamente hablando, doctrinalmente cristiano, porque aquí estamos en un contexto judío, otra religión, ¿no es cierto? Pero los principios no cambian porque el Dios que estableció el Antiguo Testamento es el mismo que establece el Nuevo. Entonces el Espíritu es el mismo, que seamos santos delante de Él. Él nos quiere bendecir con todo. Y la pregunta es retórica. Realmente se contesta sola. Fíjese, ¿se complace Jehová en que le ofrezcan víctimas más que en que se le obedezca? ¿Cómo lo podríamos, decía yo, llevar a nuestra actualidad? ¿Se complace Dios más en que vayamos a reunirnos todos los domingos? ¿En que cantemos bonito, pero sin entendimiento, por ejemplo? ¿O que nos reunamos, pero como suele suceder, ahí la mente va divagando por cualquier otra parte, pero el cuerpo está ahí? No, yo estoy cumpliendo. Yo marqué tarjeta, espiritualmente hablando, y llegué tempranito. Pero fíjese que es un paralelo. Dios no se va a complacer más ni en que le cantemos, ni en que nos congreguemos, sino en que le obedezcamos. Y la obediencia a Dios no es por tiranía, no, es porque Él quiere que recibamos toda bendición, todo bienestar de hacer su voluntad. Si prácticamente por no hacer la voluntad de Dios, hermano, Dios no nos castiga. Simplemente sufrimos las consecuencias. Simplemente eso. El efecto natural de vivir en contra de la voluntad de Dios nos lleva a una mala vida en este mundo. Y obviamente una peor en la eternidad. Fíjese que la palabra de Dios nos enseña a vivir la vida mejor que podemos tener en este mundo. La mejor vida que podemos llevar es una vida agradable a Dios, agradable al Señor. No vamos a tener mejores frutos en nuestra vida, mejores resultados que una vida que está agradando a Dios. Pero al hacer lo contrario, también vamos a recibir todo lo contrario. Y así tenemos personas prófugas de la justicia, arrancando, que perdieron esto, otro, que perdieron la familia, que más.
Atrocidades, hermano. Nada de eso alineado con la voluntad de Dios. Consecuencia, la vida que Dios no quería para la persona, la peor vida que pudiste llevar. Y contesta el mismo profeta, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto es un hebreísmo, es decir, dice dos veces lo mismo, pero de distintas formas. Dice dos veces lo mismo, hermano. Por si no le queda claro de una, le queda claro de otra. Vamos a ver otro hebreísmo enseguida en Proverbios. Ciertamente el obedecer a Dios es mejor que cualquier animalito que podamos llevar al sacerdote en el tiempo antiguo para que sea degollado, para que sea quemado, ¿no es cierto?, delante de la presencia de Dios. Eso tenía un significado, que no es el tema de ahora, sagrado, importante. Estaba en el primer pacto como algo que se hacía y era agradable a Dios. Pero nunca algo hecho con algo externo va a agradar a Dios más que algo hecho por algo interno. ¿Se entiende? Nunca, nunca desobedecer a Dios lo va a compensar algo que podamos hacer. Por ejemplo, no sé, voy a hacer una buena obra. No. Siempre el obedecer a Dios va a ser superior. Y aquí viene la consecuencia para este varón en el Antiguo Testamento, versículo siguiente, el 23. Porque como pecado y adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Otro hebreísmo. Habla de rebelión, de obstinación. Rebelión a Dios, claro, porque Dios dijo una cosa y él no lo hizo, hizo otra. Obstinación. ¿Por qué? Porque en general el ser humano es obstinado. O sea, está equivocado, le dicen que está equivocado y el hombre, en vez de decir, a ver, voy a ver la posibilidad de estar equivocado, no. Yo voy a demostrar que estoy bien. O sea, en vez de dar lugar a la posibilidad de estar equivocado, se obstina. Y eso pasa mucho en el tema religioso, cuando uno estudia la Biblia con personas y empiezan a entender la Biblia de una manera sencilla, como es, y empieza a derrumbarse sus dogmatismos, sus ideas implantadas humanamente, sus tradiciones. No, hasta ahí nomás, a ver, no. Espera, yo voy a conversar con mi pastor, espera, yo voy a hablar con el curita. Tú de ahí habla lo que quieras, lo que quieras. Dios te va a seguir hablando ahí sencillamente. No necesitamos un superinterpretador de la Biblia, porque Dios presenta su voluntad de una manera comprensible, de una manera sencilla y clara, que obviamente, como todo, vamos a tener que dedicar tiempo. Vamos a tener que dedicar tiempo. Pero si usted tasa tiempo versus beneficio, no hay ninguna otra cosa, hermano, a la que dediquemos tiempo que dé tantos beneficios como al estudiar la voluntad de Dios para ponerla por práctica. Obvio. Y aquí agrega, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios lo desechó para que no fuera rey. Imagínense que esta misma idea en el Nuevo Testamento podría significar lo más terrible para un cristiano, para que no sea salvo. Él fue ungido por Dios para ser rey. Ese era su destino. Pero no hizo lo que tenía que hacer como rey. Entonces Dios lo desechó para que no fuera rey. ¿Cuántas veces hemos escuchado mentiras como, no, la salvación no se pierde? Claro, si lo hubieras comprado con tu sangre, pero es que tú no la compraste con tu sangre. Si tú la hubieras comprado, si tú te lo hubieras ganado, ahí no la pierdes. Pero esa mentira la tiene bien establecida Satanás en el sistema religioso. No entienden que ellos nunca, nosotros nunca, compramos la salvación. O alguno de nosotros derramó su propia sangre para llegar un día a la presencia de Dios aprobado.
fue la de Cristo. Entonces, claro, no podemos perder lo que no hemos ganado. Esa es una lógica humana. La salvación es un regalo. Y como todo regalo, hermano, en este caso un regalo que viene de parte de Dios, como todo regalo no somos obligados a recibirlo, ni a mantenerlo. Porque un regalo lo podemos también rechazar. No, no, no. Es mucho para mí, no es mucho. No, no me lo merezco o no me gustó el color. Rechazo el regalo. Un regalo no es obligatorio recibirlo. Tampoco conservarlo. De repente se pelean los amigos, te devuelvo tu regalo. A tu cuestión. Un regalo se puede rechazar y devolver. Cualquiera de las dos. La salvación es un regalo. La podemos rechazar o devolver. No es una condena. Dios no es un tirano, un dictador. Para nada. Al contrario. Vino en forma de siervo para salvarnos. El último pasaje que vamos a ver del Antiguo Testamento, hermano, mire, un poquito más adelante, bueno, más poquito. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3. Salmo y Proverbio, ¿verdad? Proverbios capítulo 3. Mire cómo el Señor habló claramente al pueblo israelita. Claramente. Todo lo que hemos visto es fácil de comprender. Y considere usted que el Antiguo Testamento era imperfecto. No porque Dios es imperfecto, sino porque Él había reservado lo perfecto para nosotros. El Nuevo Testamento. El nuevo pacto. Salmos capítulo 3. Vamos a ver 3 versículos, hermano. Del 5 al 7. Para redondear esta idea. Mire, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Un hebraísmo dice 2 veces lo mismo con distintas palabras. Y como vamos a ver estos 3 versículos que siguen esa misma regla, el Señor nos va a decir 6 veces lo mismo con distintas palabras. Ponga atención. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Eso significa que entonces no te tienes que apoyar en tu propia prudencia. Tenemos que apoyarnos en la prudencia del Señor. No en nuestro corazón. Oh, sigue tu corazón. Lo que tu corazón te guíe. ¿Sabe qué? A muchas personas el corazón lo ha llevado al suicidio o ir a matar a alguien. No es muy confiable el corazón. En la práctica. Estoy hablando de la práctica. Obviamente está en la palabra de Dios, pero es algo real, tangible. En la práctica lo vemos, empíricamente demostrable, hermano. Primera idea, fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Dónde tiene que estar nuestra confianza? En Jehová. ¿La mayor parte de nuestra confianza? No, toda. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Con todo nuestro corazón tenemos que confiar en Dios. La palabra de Dios, la revelación, es para confiar en ella con todo el corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tus propias conjeturas, en tus propias conclusiones, en tus propias opiniones o en las de los demás. Filosófica, ¿no es cierto? O de otras corrientes humanas. Fíjese el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Queremos que el Señor enderece nuestras veredas, es decir, que el Señor nos muestre nuestros errores para poderlos corregir, ser mejor cada día, etcétera. Bueno, es lo mismo que reconocerlo en nuestros caminos. Si nosotros dejamos a Dios a un lado cuando tenemos que tomar decisiones, en vez de ir en oración, en vez de ver qué dice la Biblia acerca de esto, a ver, este tema porque que me está inquietando, esto que tengo que enfrentar o decidir, ¿qué dice la Biblia de esto? Ya voy a ir a la palabra. Reconocer a Dios en nuestros caminos.
Y así Él puede hablarnos a través de su palabra. Dios nos habla, nos corrige, nos enseña, nos hace sabios. Ya 4 veces el Señor nos ha dicho lo mismo con distintas palabras. Y la última 2 veces, mire, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Es decir, afuera de esto. Afuera de esto, hermano, afuera de su palabra, de la Biblia, somos sabios en nuestra propia opinión. Más bien, ¿no es cierto?, tenemos que temer a Jehová y apartarnos del mal. Buscar respuestas, buscar dirección y guía exclusiva y únicamente en la palabra de Dios es temer a Jehová, es apartarnos del mal. Pero yo insisto en la idea que les compartía delante. Muchas personas quieren algo extra. Y hay algunos que han llegado al nivel de que tienen un Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Más trucho, charlatán, pues, hermano. Charlatanería. Bueno, volviendo al tema nuestro, lo que te decía antes, porque eso despierta la curiosidad mundana, carnal, diabólica, hermano. Oye, descubrieron un nuevo ángel, el de Judas, el que escribió Judas. ¿Cuándo iba a escribirlo si se ahorcó? ¿En qué momento lo escribió? Se entregó al Señor y se fue a ahorcar. Lo escribió con inteligencia artificial, que es tan rápido. Es para reírse, pero la gente dedica dinero, dedica tiempo, presta atención. Tan preocupada de lo que puede haber soñado tal persona, o de lo que me vino a decir tal persona, o de lo que en la tele o en la radio está diciendo tal persona. Yo, yo pienso que si nosotros usáramos al 100% esto, y pienso que usted va a estar en acuerdo conmigo, hermano, si nosotros fuéramos capaces de usar 100% esto, es decir, meditar en esto 100%, estudiarlo, practicarlo, compartirlo con otros, ahí recién estaríamos en condiciones de decir, Señor, dame más, mándame un sueñito, mándame un angelito a hablarme. Pero es que la gente al revés, po. Ha leído 4 páginas de la Biblia, ya se sienten súper discípulos y quieren revelaciones, po. La fantasía humana nomás, por más. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, lo que nos habla el Señor de esto. Porque esto es un deseo, un hilo conductor en toda la Biblia. Fíjese, vamos a ir al capítulo 17 de Juan. Juan, capítulo 17. La oración del Señor Jesús antes, ¿no es cierto?, de ser entregado. Siempre la invitación, léalo entero para que lo entienda mejor. Vamos a ver 3 porciones pequeñitas pero poderosas, hermano. Son las palabras del Señor Jesús antes de ser entregado, imagínense el contexto de esto. Miren lo que dice el versículo 7 y 8. Hablando el Señor Jesús de sus apóstoles, dirigiéndose al Padre Eterno, Él dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Aquí hay tanto que decir, hermano, pero tanto que decir. Pues yo me voy a limitar a una sola cosa, no me da para más la cabeza. Fíjese, 8. Las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Hermano, no necesitamos más. Las palabras que el Señor nos ha dado, esas son las que necesitamos recibir. No necesitamos más. Como leíamos por allá de Deuteronomio 29, 29, ¿recuerda? Las cosas reveladas
Son para nosotros, para que cumplamos, las pongamos por práctica, para que a la cena nos bendigan en nuestra vida. Y las no reveladas no las necesitamos. No necesitamos andar buscando lecera. Pero sí necesitamos esto. ¿Por qué? Porque entonces vamos a haber creído. Y habiendo creído, alcanzar vida eterna. Habla aquí este versículo, hermano, de exactitud, de precisión en lo que es el mensaje de Dios. Cristo dice, las palabras que me diste, yo les he transmitido a ellos. Y en el mismo capítulo, hermano, fíjese lo que dice el versículo 17, porque es importante esto. Porque el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad? La verdad que santifica al hombre. Solamente en la palabra de Dios, no afuera de la palabra de Dios. Claro que Dios es más grande que la Biblia, pero ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que no puede estar encerrado en un libro, Él, en su infinito poder, puso a disposición esto para nosotros, lo necesario. Él tiene, estoy seguro, muchas cosas para mostrarnos cuando estemos con Él. Y tienen que ser muchas cosas porque tenemos toda la eternidad. ¿Y usted cree que el cielo va a ser aburrido? No creo. O sea, hay gente que no se quiere morir en este mundo, gente que está en el lecho de muerte y que ha sufrido y que lo han traicionado y que quieren seguir viviendo. Y ponen y venden todo por un año más de vida o un par de meses. Todo lo que sea una prolongación y es válido. Pero no decimos que este mundo es cruel. Sí, pues cruel y es injusto. Sí. Y con todo lo malo de este mundo la gente se aferra a él, pues. ¿Cuánto mejor no va a ser el cielo? Que es para estar eternamente ahí. ¿No es cierto? Pero las cosas reveladas que necesitamos están aquí nomás, hermano. El Señor tiene mucho para revelarnos y mostrarnos y enseñarnos después. Pero lo que necesitamos para estar en ese lugar un día con Él está aquí. Y mire, en este mismo capítulo terminamos en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, hablando de los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién está orando? Estamos incluidos nosotros, hermano. Obviamente por todas las generaciones que han pasado desde después de los apóstoles hasta nosotros y las que vendrán hasta que el Señor diga. Pero ¿cómo van a creer? Por la palabra de ellos. Y la palabra de ellos va a ser conforme a las palabras que el Señor transmitió, que son las palabras que el Padre le envió a decir. Fuera de eso es inservible. Incluso es contaminación a la verdad de Dios. Porque fíjese que no le voy a hacer propaganda a ninguna denominación. No necesitamos que algo sea malo, inmoral. No, necesitamos que algo sea diferente nomás. Y listo, ya no es la verdad de Dios. Si hay tantas denominaciones y cada una enseña pero una fantasía más entretenida o no sé, más llamativa para cautivar almas, en general, porque también hay cosas malas, pero en general no son cosas malas. Pero son unas cuestiones, hermano, para ir a hacer películas. Cualquier fantasía, hermano. ¿Y de dónde sacaste esa información? No, es que eso se lo reveló a mi pastor. No, es que, como dicen ellos, la historia de la iglesia o argumentos que son humanos, banales, no sirven para nada, hermano. Lo que tenemos que tener claro, hermano, el versículo 20 es un resultado de haberse sujetado a la palabra de Dios. ¿Nosotros queremos resultados bíblicos? Sí.
Queremos estar en el cielo un día, entonces tenemos que sujetarnos a la palabra bíblica, a la revelación, ¿no es cierto? Y dos versículos, hermano, con los que vamos a concluir este reforzamiento que espero lo esté animando a aferrarse a la palabra. Si se había despegado un poquito de tiempo, ¿por qué motivos? Vamos a tener infinitos, hermano. Que estoy muy cansado, que llegué muy tarde. Que esto active la pasión por buscar, ¿no es cierto?, la verdad de Dios. Colosenses 3:16, muy conocido, muy conocido. Yo le voy a dar tiempo a usted para buscarlo, buscándolo yo, aunque lo sabemos de memoria. Yo lo he citado varias veces. Es que es tan sencillo de entender, pero solamente si lo ponemos por obra, hermano, vamos a tener los resultados. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales, porque cantamos con entendimiento, cantamos con amor, cantamos conforme, y volvemos al versículo 16, conforme a la palabra de Dios. Entonces, si cantamos conforme a la palabra de Dios misma cantada, entendida, comprendida, creída, ¿qué va a ocurrir? Que la palabra de Cristo va a morar, va a vivir abundantemente en nosotros. Pero si no, va a ser todo lo contrario, va a escasear. Y esto no se trata solamente de memorizarse versículos, de leer por leer, significa tener contacto con Dios a través de su revelación. Entender que cuando está algo entrando por nuestros ojos de la Escritura, es algo que salió de la boca de Dios. Y el segundo y último pasaje, hermano, está un poquito más adelante. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Versículo 11. Y el apóstol Pedro hablándonos nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En la radio, en la tele, tristemente a veces hasta en las calles, no se está hablando conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cómo nosotros vamos a identificar que alguien está o no hablando conforme a la palabra de Dios? Por lo que vimos anteriormente, teniendo la palabra de Dios morando en nuestros corazones. Porque si no, todo vale. A ver, si tiene sentido lo que dice, estoy de acuerdo. Así, pues, a ese nivel son los estudios bíblicos. Pues. Tiene lógica, sí me gusta. Sí es lo que yo pensaba. No me parece. Argumentos humanos. Pero así está viviendo el mundo religioso, hermano. Nosotros no somos más que religiosos. La religión cumple una función. Pero si no cumple esa función, no sirve para nada. La religión cumple la función de transmitirle al hombre el pensamiento de Dios. Esa es la función. Pero hay muchas religiones falsas, claro. Porque hay dioses que dicen que son dioses y no son dioses, no existen. Pero la gente cree, necesita creer en algo. Entonces cree en cualquier cosa. Es lo que más les gusta, lo que más les llamó la atención, lo que más les agradó, por muchas veces compromiso, muchas cosas. Pero si nosotros buscamos al Dios verdadero, nos vamos a aferrar a su palabra. Si alguno hable, va a hablar conforme a las palabras de Dios, dice. Mire que agrega. Si alguno dice ministra, pero eso es servir. Ministrar es servir, es lo mismo. Si alguno ministra o sirve, hágalo conforme al poder que Dios da.
el poder que Dios da, el poder hacer. Es decir, Dios nos instruye de las cosas que podemos hacer y de lo que no podemos hacer como hijos de Él. Si hacemos algo conforme a lo que Él ordena, enseña, manda, aconseja, vamos a tener los resultados, los mejores resultados. Pero si no, no, va a ser en vano. Ahora, mire, fíjese cuál es el resultado de hablar conforme a la palabra o de servir, de hacer las cosas conforme a la palabra? ¿Cuál es el resultado? Que Dios es glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria del imperio por los siglos de los siglos, hermano. ¿Se da cuenta? Ese es el resultado. Entonces, qué importante, hermano, que en un mundo supersticioso estamos, pero si mira, la gente dice no creo en Dios, pero no pasa por debajo de una escalera y se vuelve para la casa si le cruza un gato negro. Se le da vuelta a la sala y ya está preocupado porque no va a tener plata, hermano. En ese mundo estamos. Un mundo supersticioso, pero no cree en Dios. No, es una ignorancia, no. Yo creo en la ciencia y en lo hecho. Chuta, eso es de mala suerte. No. Que Dios nos libre de ser supersticiosos. Que Dios nos libre de ser religiosos sin estar en contacto y en comunión con Dios. Al contrario, demos gracias y correspondamos a esa gratitud, hermano, queriendo saber cada día un poquito más de ese Dios que nos bendice cada día, con salud, con vida, con trabajo, con seres amados, con podernos conocer, con una familia espiritual, con haber podido llegar hasta aquí a nutrirnos, hermano. Que Dios bendiga nuestras vidas y nos ayude a conocer cada día un poquito más de Él para también poner en práctica y poder compartir con otros un poquito más de su santa voluntad. Amén. Hacemos un acto que bendiga a nuestro hermano.